Yo soy Juana Solino, integrante de la División 3 de Psicología Ambiental de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. En nombre de todos y todas las integrantes de la división, les damos la bienvenida a este cuarto Congreso Latinoamericano de Psicología Ambiental, CLASIC 2020 de la asociación. Hoy tenemos una mesa libre muy interesante con aportes de diferentes lugares, diferentes latitudes de nuestra Latinoamérica, muy lindo. Los primeros expositores los recibimos desde Chile, de la Universidad Austral de Chile, Hidalgo Constanza, Rumián Camila, Saavedra Camila, y Uribe Tania, Vidal Ani, Mardones Rodolfo de la Universidad Austral de Chile, como les dije, beneficios psicológicos de la relación de las personas con la naturaleza, una revisión de la literatura. Los y las dejo con ellos. Muchas gracias por la oportunidad de participar también en este lugar y por la presentación. Tal como mencionó, mi nombre es Constanza Hidalgo, estoy en representación de mi equipo. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Austral de Chile, y el trabajo que hemos estado realizando es una revisión de la literatura sobre los beneficios psicológicos de la relación de las personas con la naturaleza. Siguiente, por favor. Bueno, la relación de las personas con la naturaleza, según los reportes de la literatura, ha variado a lo largo del tiempo y se le han entregado distintos valores asociados. En primer lugar, una relación más bien intrínseca, no antropocéntrica, donde las personas le otorgaban un valor inherente a la naturaleza como entidad. Luego aparece una relación más bien instrumental, centrada en el ser humano y en los recursos que el medio natural le puede ofrecer o le puede entregar para su subsistencia. Y aquí la naturaleza es vista más bien como un objeto de uso, de apropiación y explotación. Y una tercera forma de la relación integra el significado de las personas que le conceden a la naturaleza, esto asociado a la experiencia que tienen en el entorno natural, ya sea física o vinculada a una respuesta más bien emocional o cognitiva. Entonces, desde la literatura se puede observar una tendencia a otorgarle un valor más bien instrumental y relacional a la naturaleza, permitiendo concebirla no como un fin en sí misma, sino más bien como un medio para conseguir beneficios. En cuanto a los beneficios reportados por la literatura, atrás por favor, se encuentran los beneficios fisiológicos, los tangibles, beneficios espirituales, beneficios del ámbito social, cognitivos y beneficios psicológicos. Estos últimos, los beneficios psicológicos, son los que cuentan con un mayor despliegue, ya que en la literatura pudimos observar una gran pluralidad de beneficios psicológicos, los cuales han estudiado de manera parcial, demostrando una falta de organización distintiva y coherente, lo que también ha limitado la obtención de un panorama general del campo. Siguiente. Entonces, es a partir de este contexto que les acabo de mencionar que nos preguntamos, ¿qué beneficios psicológicos de la relación de las personas con la naturaleza han sido reportados por los artículos empíricos del campo de la psicología? Y como objetivo nos planteamos el comprender los beneficios psicológicos de la relación de las personas con la naturaleza enunciado en los artículos empíricos de la psicología en las bases de datos WOS, Scopus y Cielo. Siguiente. Entonces, para esto realizamos una revisión sistémica de la literatura guiada por el modelo Prisma para la búsqueda, identificación e idoneidad de los artículos, en el cual consideramos los artículos de la base de datos WOS, Scopus y Cielo Citation Index, publicados entre los años 2015 y 2020. Posterior a esto realizamos una eliminación de los artículos duplicados y para determinar el carácter de idoneidad de los artículos realizamos primero una revisión de título y resumen
y luego del cuerpo completo de los artículos en base a los criterios que teníamos de inclusión y exclusión. Cabe señalar que en este proceso llevamos a cabo una triangulación de las revisiones al interior del equipo, esto con el objetivo de poder auditar el proceso de selección de los artículos, los cuales analizamos en sus características bibliométricas y en su contenido temático. Este último a partir de la lectura y la búsqueda en el contenido completo de los artículos, de citas textuales que hiciesen referencia a beneficios psicológicos. Y desde aquí elaboramos categorías en función de las similitudes temáticas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los principales hallazgos, nos encontramos con que existe un predominio de los artículos provenientes del Reino Unido, significando un 26,1%, y Estados Unidos con un 17,4%. Esto visibilizando una subrepresentación de artículos con origen latinoamericano. Entonces, en estos estudios observamos que predomina el uso de una metodología cuantitativa con un 71,7% de nuestros artículos, donde prima la utilización de encuestas y de mediciones fisiológicas. Y por otra parte, hubo un menor uso de metodologías cualitativas, en donde predomina la utilización de entrevistas. En general también observamos una participación equitativa entre hombres y mujeres en los estudios, y estos fueron realizados principalmente en contextos urbanos, significando casi el 50%, y también en contextos rurales. Siguiente. Nos encontramos con que la relación de las personas con la naturaleza se encuentra mediada por una actividad, las cuales pueden ser caminar en un entorno natural, realizar ejercicio o terapias en entornos naturales. Entonces, por lo tanto, esta actividad mediadora influiría en la relación de las personas con la naturaleza y, por tanto, en el desarrollo de los beneficios. Entonces, en este sentido, temáticamente identificamos 5 dimensiones, que son las que se pueden observar ahí en el esquema. En primer lugar, la dimensión de bienestar psicológico, donde incluimos aquellos beneficios que apuntan a un estado de felicidad, de armonía, que conducen a una sensación de propósito o satisfacción con la vida, y también una autopercepción positiva. En esta dimensión incluimos un subsistema vinculado a un estado de ánimo positivo, y particularmente con la mejora del humor, la vitalidad y el efecto de sentimientos positivos y emociones positivas también. Por otro lado, encontramos la dimensión vinculada a la restauración de los niveles de estrés, estos principalmente a raíz de un proceso restaurativo, ya sean psicológicos o fisiológicos. En tercer lugar está la restauración de la atención. Esta dimensión considera la mejora o la restauración de la atención u otros aspectos ligados a la funcionalidad cognitiva, tales como la creatividad y la memoria, por ejemplo. También los beneficios psicosociales relacionados con la capacidad de interacción que las personas tienen, las relaciones interpersonales positivas, el sentido de comunidad y el sentido de cohesión grupal. Y por último está la dimensión de salud mental, la cual alude a la relación de las personas que tienen con la naturaleza, el cual tiene un carácter más bien preventivo y promocional de la salud, debido a que esta relación se asocia con una disminución del riesgo suicida, una disminución de síntomas depresivos y también una disminución de síntomas de angustia psicológica. Siguiente. Bueno, tomando en cuenta todo esto que les he mencionado, vemos la necesidad y la relevancia de visibilizar los beneficios psicológicos de la relación de las personas con la naturaleza, en las múltiples dimensiones de lo psicológico. Esto para poder posibilitar un panorama más bien general del área de la psicología.
Esto teniendo en cuenta la importancia de las actividades que median la relación, como antes les mencioné. Este elemento nos da a entender que los beneficios no se originarían intrínsecamente desde la naturaleza, sino que más bien requieren de la mediación de una actividad o de una práctica. Asimismo, a partir de lo que se observó respecto a la baja representación de publicaciones de origen latinoamericano, vemos como una necesidad el desarrollo de investigaciones que consideren este contexto cultural y social, obviamente respetando y teniendo en cuenta las características particulares de las zonas. Y no solo en este contexto, sino que a nivel transversal surge la necesidad de una profundización de nuevas investigaciones con perspectivas socioculturales, donde se utilicen metodologías más bien comprensivas y que estén con miras a ser más interpretativas para poder tener una visión más completa de la relación de las personas con la naturaleza y los beneficios que pueden surgir a partir de esta relación. Siguiente. Bueno, y con esto culmino la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Constanza y equipo. Muy interesante esta revisión. Uy, casi se me cae todo. Esta revisión bibliográfica que han hecho, encontrando puntos en común por ahí con presentaciones que tuvimos ayer, ¿no? De esto de el desarrollo por ahí escaso o poco equitativo que hemos tenido en Latinoamérica, se refleja en esta revisión que han hecho ustedes, y esta necesidad también de incluir metodologías mixtas, cualitativas, que está muy interesante también para pensar. Muchísimas gracias. Seguimos con... Les recuerdo que podemos ir haciendo comentarios y preguntas en el chat para poder revisar al finalizar las exposiciones. Seguimos con el siguiente trabajo, Viento Sonda y Salud Mental en Mendoza, y cruzamos la cordillera. Castro Priscila, Azorino Juan, soy yo, y Márquez Ana expone Priscila Castro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sabemos desde la antigüedad que el clima y el tiempo atmosférico afectan a nuestra salud, a nuestro comportamiento y al bienestar. Investigaciones como la de Correa, Ruiz, Cantón y Lesino del 2009 plantean que en zonas áridas, como lo es la provincia de Mendoza, el sol y la luz son variables muy significativas que pueden generar estados de disconfort o situaciones de estrés. Considerando los aportes de la psicoinmunoneuroendocrinología, la alostasis nos permite soportar por determinado tiempo cierto muerto de estrés adaptándonos, pero cuando nos exponemos durante mucho tiempo a situaciones estresantes, el organismo comienza a desgastarse y puede llevar a la disfunción. Investigaciones como la de Miró García estiman que entre un 30 y un 60% de la población general es meteorosensible y afecta de un modo especial a las mujeres, principalmente durante la menstruación y la menopausia, y a los grupos mayores de edad. En mi investigación me centro en la variable que es el viento sonda. El viento sonda, para quienes no lo conocen o no son de Mendoza, es un viento muy fuerte, de extrema sequedad, es caliente y con frecuencia arrastra polvo que viene desde la montaña. Aquí se ve más o menos cómo funciona. Sopla en el occidente de la Argentina, a sotavento de la cordillera de los Andes, y puede suceder durante todo el año, pero con mayor ocurrencia entre los meses de mayo y noviembre de cada año. Y por lo general es en la tarde donde se registra la temperatura máxima. De hecho, hoy día hay viento sonda acá en Mendoza, y bueno, es como muy justo. Se compara con el efecto Foehn de los Alpes europeos, y es lo que más he encontrado en investigaciones, y por eso me impulsó a investigar sobre el viento sonda. El objetivo de mi trabajo, de esta investigación, es describir las repercusiones autopercibidas, tanto a nivel cognitivo, emocional, físico y social, de los habitantes de la provincia de Mendoza. Miren lo que es
todo ese humo, yo supuse que iba a afectar a las personas, entonces para eso armé un cuestionario ad hoc mediante Google Forms. La muestra fue de 202 personas de la provincia de Mendoza, todos fueron participantes voluntarios, de entre 18 y 63 años, de los cuales el 92,1% vivió toda su vida en la provincia de Mendoza. El 70,8% pertenecen al género femenino y el 29,2% al género masculino. La metodología fue exploratoria porque no había muchas investigaciones sobre el sonda, la mayoría era climática, no había casi nada de psicología, encontré solamente 2 y una era europeo. Y fue de corte transversal, no paramétrica, y bueno, se utilizó el cuestionario que están viendo en pantalla. Respecto a los resultados obtenidos, hice una pregunta general que era del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto sentían que los afectaba el sonda? Y el promedio se puntuó entre un 6,6%. Y en cuanto a los cambios percibidos, cambios cognitivos, el 41% afirma que no percibe cambios cognitivos. ¿Qué entraría acá? Entrarían atención, concentración, el desgaste, la lentitud de la percepción y todo lo demás. Bueno, el 41% afirma no tener cambios cognitivos, mientras que el 49% dice que a veces perciben los cambios, y solamente el 9,4% dicen que siempre perciben cambios cognitivos. La mayoría afirmaba que les costaba mucho prestar atención y concentrarse en algo por mucho tiempo. En cuanto a los cambios físicos, el 8,9% dijo que nunca había percibido cambios, mientras que el 46,2% los percibía a veces, y el 48,5% los percibe siempre. Acá se destaca que el 79,7% de los participantes indicaron que como consecuencia del sonda tenían dolores físicos, principalmente dolores de cabeza y dolores musculares. En los cambios físicos ya había puesto dolores, sudoración, mareos, hay también problemas del sueño, pero los más significativos fueron los dolores físicos. Por otro lado, en los cambios emocionales, se registró que el 31,2% de los participantes nunca habían sentido un cambio emocional, mientras que el 51,5% dijo que siempre lo sentía, que a veces lo percibía, y el 17,3% dice que siempre percibían cambios emocionales. En estos cambios emocionales entran emociones negativas de baja y alta reacción. Los de baja eran tristeza, ansiedad, angustia, y los de alta eran irritabilidad y euforia, siendo la irritabilidad la que más se repetía. Respecto a los cambios sociales, el 30,7% de las personas afirmaron que no notaban cambios en la manera de relacionarse, y el 39,1% reportó que a veces notaban cambios, mientras que el 30,2% reportó que siempre notaban estos cambios. La pregunta era que si sentían que el viento sonda los influía influía en sus relaciones sociales, y en una escala de nunca, a veces y siempre. Y por otro lado, según la prueba U, se encontró una diferencia significativa en la autopercepción de la afectación general y los cambios cognitivos, emocionales, físicos entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes perciben más cambios. Y de acuerdo al análisis de correlación de Spearman, se observó que a mayor edad las personas percibían que el sonda los afectaba más, tanto emocional como socialmente. Y esto condice con la investigación de Miró García, que decía que afectaba más a mujeres y a personas mayores, porque, bueno, es como que aquí se está demostrando su investigación y, bueno, está muy buena esta. Por otro lado, se pudo apreciar una correlación positiva entre las variables de educación y la afectación al sonda y las relaciones sociales, que significaría que a mayor nivel educativo se percibía una mayor afectación del sonda en el organismo y un mayor impacto en las relaciones sociales.
Esto abre una nueva hipótesis en mi investigación porque no la había tenido en cuenta a la educación como una variable más, que podríamos inferir que las personas con mayor nivel educativo pueden identificar mejor cómo se sienten durante el viento sonda. Y por último, agradecer a Juan, a Ana y al equipo de los pichones, porque me han ayudado un montón con esto, y decirles que esta investigación no tiene conclusiones aún porque está en proceso, es muy nueva, tiene un mes, así que la idea es volver a replicarlo durante las temporadas del viento sonda. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Me había olvidado de presentar el equipo, es un equipo de investigación que tenemos aquí en la Universidad de Congreso, Los Pichones. Justamente Priscila es una pichona de tercer año que está llevando a cabo esta investigación, las primeras que estamos haciendo desde la universidad en psicología ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Priscila. Seguimos con la siguiente investigación, ya nos vamos para Brasil, la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Los autores Melo Pires, Caroline, Castela Sarriera, Jorge. La investigación se titula Incendios, Injusticias Ambientales y Desgobierno Brasileño. Juan, perdón. Sí. Yo envié la última actualización de los slides a Shélica en su email y era como quemas e injusticias ambientales. No sé si tienen una versión más. Bien, había un cambio en el título por la traducción. Caroline, sí, quemas es el nombre que se suele utilizar en Argentina para incendios intencionales, sí, forestales. Bueno, empiezo entonces. Buenas tardes, soy Caroline Pires, soy estudiante de maestría en Política Social y Trabajo Social en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Y mi orientador y también coautor de este trabajo es el profesor Jorge Castela Sarriera. Bueno, así que comenzamos entonces, puede pasar por favor. Dando una visión general de lo que pasa en Brasil ahora, cómo está la política ambiental. Bueno, todos saben que este año tuvimos muchos incendios, muchas quemas en nuestros biomas, principalmente en Amazonía y en Pantanal. Y según Greenpeace, hasta el día 21 de septiembre, el Pantanal registró casi 6.000 focos de calor, un aumento de 107% con relación a todo el mes de septiembre del año pasado. Y además del Pantanal, la Amazonia también ya registró 27.660 focos entre los días 1 y 21 de septiembre, un aumento de 38% con relación a todo el mes de septiembre del año 2009, septiembre entero. Eso muestra entonces cómo se van ampliando esos incendios y las quemas también, y también cómo se tardan más en pasar, porque ahora ya sentimos los cambios climáticos, por ejemplo, con el retraso de las lluvias, y también porque tenemos más que nunca una política muy extractivista, que ahora está encabezada por nuestro presidente Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Ellos incentivan mucho la visión productivista de nuestra naturaleza. Hay un desmantelamiento ahora de nuestras políticas y órganos de protección ambiental que cada vez más se quedan rezagados y pierden recursos. Por ejemplo, tenemos ese periódico ahí que dice que en el próximo año el IBAMA, que es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Renovables, va a perder gran parte de su presupuesto para el año que viene. Y eso, incluso con ese aumento de incendios y todo. Y vale recordar que, que 2021 va a tener menos presupuesto, así como 2020 tuvo menos que 2019 y así sucesivamente. Puede pasar.
Lo que pasa es que ese año, con la crisis del coronavirus, la cúpula del poder brasileño decidió, en palabras del ministro, pasar el rebaño, que significa que cuando los bueyes atraviesan los ríos y los peces carnívoros son distraídos con algún animal que es sacrificado para no atacar el rebaño. Es decir, aprobar y estimular proyectos que no serían aceptados por la población. La reunión donde se discutió eso se hizo pública y causó revuelo y todo, pero aún así lograron llevar a cabo muchos de sus proyectos. Por ejemplo, el desmantelamiento del IBAMA y también del INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, con la demisión incluso de profesionales que compartieron datos sobre la deforestación en Brasil, el aflojamiento de la fiscalización del desmatamiento ilegal, ataque a ONGs ambientalistas, principalmente de Amazonia, que están muy vulnerables ahora, y muchos otros, por supuesto. Otra curiosidad es que en este año fue el año en que menos impusieron multas a los deforestadores, y solo 3 multas fueron pagadas de casi 1000. Y las 3 multas que fueron pagadas no fueron multas de ese año, sino desde hace 20 años atrás, porque tenemos multas de esta fecha. Eso demuestra cómo nuestro sistema de punición a deforestadores es muy lento y muy burocrático. Y también ahora va a quedar un poco peor, porque nuestro ministro puso un paso más en ese proceso, que es la posibilidad de conciliación entre las partes, o sea, perdón de deudas ambientales. Y eso demuestra cómo el ambiente está siendo tratado en Brasil ahora. Puede pasar. Otros proyectos que lograron pasar y que es muy importante para este trabajo ahora es la aprobación de licencias ambientales para empresas mineras. Incluidas ahí empresas mineras que tienen multas y sanciones y hasta hoy no hicieron nada sobre eso. Así con el gobierno Bolsonaro, que así es un gobierno entreguista, ese año tuvimos un número récord de pedidos de órdenes de mineración en tierras indígenas y tenemos más de 3000 órdenes activas en el órgano responsable. Y eso es muy peligroso porque impacta directamente miles y miles de vidas, como cuando, por ejemplo, ocurrieron las 2 rupturas de represas en Brasil, en Minas Gerais. En las ciudades de Mariana y Brumadinho, de Minas Gerais, ¿no? Y que hasta hoy las familias afectadas piden justicia, pero solo han ganado migajas. Esa es una foto que muestra un trabajador ayudando en el lodo tóxico. Es terrible. Bueno, con eso entonces entramos en el tema de la injusticia ambiental, porque esos ejemplos son muy fatídicos. Hasta el día de hoy, el río Doce está contaminado por ese lodo tóxico y que fue echado por esa empresa, que es una empresa privada en Brasil, la Vale, y la etnia indígena Krenak, que es de Minas Gerais, hasta hoy no tiene acceso al agua y ni a los peces del río, así como tampoco pueden hacer sus rituales por toda la contaminación. Puede pasar, por favor. El mismo ocurre con los indígenas Mundurucús del norte del país, en Pará, que tienen ahora su salud afectada por altos niveles de mercurio. Y eso viene de la actividad minera cerca de sus tierras. Bueno, eso entonces es un gran ejemplo de injusticia ambiental que traemos aquí como la falta de trato justo y exclusión significativa de diferentes grupos poblacionales con relación a la participación política en asuntos ambientales y cuando algunos segmentos poblacionales son impactados por una parcela desproporcional de las consecuencias negativas de la exploración de la naturaleza. La injusticia ambiental genera conflictos ambientales que son, entonces, puede pasar por favor, interacciones ecológicas en que hay discrepancia en el modo de apropiación del medio común, que pueden ser distributivos, espaciales y territoriales. Los distributivos son aquellos en que existe la apropiación y distribución desigual de los recursos naturales.
Los espaciales son esos que mostramos, que es cuando las consecuencias negativas de la exploración afectan territorios y vidas más allá, donde se ubica la actividad exploratoria. Y también los territoriales, que son aquellos cuando personas, familias, comunidades tienen que dejar sus tierras para dar espacio a la explotación. Eso todo en un contexto capitalista de producción de la vida. Bueno, para observar entonces esos conflictos ambientales de una manera amplia, traemos la concepción de la ecología política, que es esa mirada crítica sobre los problemas y daños ambientales. Y que los conflictos ambientales no pueden estar separados de su contexto económico y social en que son generados. Es necesaria esa visión crítica para no ver solo como problemas temporales o accidentes, como en el caso de las represas, sino aportar una visión política e histórica sobre el hecho. De esta manera vemos entonces que los conflictos ambientales son reflejos de una cuestión socioambiental, que es cuando la naturaleza pasa a ser entendida como propiedad humana pasible de generar lucro, y de esa relación surgen fenómenos sociales nocivos. Así entonces, vemos que los conflictos ambientales son también el resultado de la desigualdad social y la desigualdad de poder entre grupos sociales. Es una lógica resultante del sistema capitalista de producción y que se basa principalmente en la expropiación de unos para la acumulación de otros. Puede pasar, por favor. Dentro de este sistema, sí, mucho de lo que hace continuar es el consumismo exagerado y también algo que se llama obsolescencia programada, que es la producción intencional de bienes destinados a arruinarse o ser reemplazados en un corto periodo de tiempo. Además de ese comportamiento que produce en demasía residuos, basura, ese tipo de sociabilidad también conduce a una lógica de cosificación que reinterpreta nuestras relaciones con la naturaleza y también entre nosotros. Eso traigo con Severiano y Estremiana, que son psicólogos sociales de aquí, y que dicen que la lógica de la cosificación es eso, que solo cuando el hombre consume bienes cuyas demandas ya fueron anticipadas a través de la investigación de mercado y todo, es que él adquiere una identidad. Es el objeto que le da sentido en la vida, y esa diversificación entre las personas no está en las personas y sus voluntades, sino en la oferta del mercado. Bueno, ese sistema entonces que unos tienen mucho más que el otro, lo sabemos, como latinoamericanos también, es necesario reconocer que hay un límite que es límite de interacción con la naturaleza, donde unas personas tienen mucho más acceso que las otras. Nosotros traemos Loureiro para explicar eso, que es como que solo se pueden producir y ofrecer ciertos bienes considerados esenciales para la comunidad moderna a través de la reproducción de relaciones sociales desiguales. Solo es posible sostener un cierto nivel de vida para unos en detrimento del pésimo nivel de vida para otros, y también con base en el uso abusivo de la naturaleza. Bueno, y la paradoja extractivista también, que es planteada por varios autores y que se refiere mucho a la división internacional de trabajo, en que los países latinoamericanos y también los países africanos se encargan de exportar commodities, exportar naturaleza. Sin embargo, cuando la principal economía del país es la exportación de su naturaleza, eso significa que el país no se industrializa ni busca formas de crecer tecnológicamente. Por supuesto, pensando en el desarrollo como lo conocemos, eurocentrado y todo. Y eso contribuye directamente a la concentración de tierras, el desgaste de nuestros suelos, deforestación ilegal y vulnerabilidad de los pueblos indígenas y campesinos. Todo eso lo traigo de estos autores que puse ahí, ¿ok? A ese ciclo vicioso de explotación ambiental para pertenecer a esa economía mundial es que Acosta llama de maldición de la abundancia.
¿Qué es eso? Tener muchas riquezas naturales y por eso estar preso en esta cadena de la División Internacional de Trabajo y así quedarnos subdesarrollados. Bueno, ¿y qué alternativas tenemos en el ámbito del conocimiento entonces por los estudios ambientales? Puede pasar, por favor. Una buena aportación la tenemos de Martínez Salier, que demuestra cómo los países periféricos suelen ser más ecológicos, ya que la vida de las poblaciones aquí depende mucho más de la naturaleza. Es como que necesitamos de nuestra naturaleza para vivir y entonces no necesitamos alcanzar un nivel de vida de los países ricos para empezar a pensar ecológicamente, sino que tenemos que hacerlo ahora y con las herramientas que tenemos, con nuestro conocimiento, porque eso muchas veces es equivalente a nuestras vidas. Y tenemos como ejemplos el movimiento de las personas atingidas por represas aquí en Brasil, que llamamos MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Tuvimos la lucha contra la privatización del agua en Bolivia y por supuesto la constante lucha por preservación y supervivencia de los pueblos indígenas en toda América. Martínez Salier también trae el concepto de deuda ecológica que casa un poco con el concepto de la maldición de la abundancia, que es que los países centrales deben a los países periféricos ecológicamente, pues importan y utilizan mucho más recursos naturales que nosotros. Nosotros exportamos y ellos importan y lo utilizan. Martínez Salier trae ese ejemplo que una persona en los Estados Unidos emite 15 veces más dióxido de carbono que una persona en India, por ejemplo. Bueno, tenemos también la cosmovisión del buen vivir de Acosta, un autor ecuatoriano, que rescata la filosofía de los pueblos originarios en su relación con el contacto con la naturaleza y que propone una reordenación de la economía y producción de manera que estén subyugadas a la naturaleza y no el contrario. El ecosocialismo de Lovy, que es la lucha política anticapitalista ligada al pensamiento ecológico, ya que solo con la superación del capitalismo la naturaleza puede dejar de ser explotada tan descuidadamente. Y para Lovy, una ecología que no cuestiona esas bases materiales, que no cuestiona el productivismo y la lógica del lucro, está destinada al fracaso o la cooptación capitalista, que es el mismo. Y tenemos también la educación ambiental crítica, con la Erargues, que es eso, la enseñanza de la sostenibilidad, pero una sostenibilidad que enfrente las injusticias ambientales y que contribuya también para la construcción de sociedades que tengan derechos humanos y tengan justicia social también. Y traemos también la posibilidad de tratar la naturaleza como sujeto de derechos, como hizo Ecuador al colocar los derechos de la naturaleza en su constitución. Eso es un importante paso para que podamos ver la naturaleza como nosotros, porque de verdad somos naturaleza, ¿no? Y entonces dejo esos términos para que quienes quieren buscarlos, porque ahora ya no hay tiempo, por supuesto, para profundizarlos. Y también dejo como pensamiento final las palabras de Ailton Krenak, que es un indígena de aquí, que es reconocido internacionalmente, y sus palabras fueron sobre la pandemia y también sobre las crisis civilizatorias en que nos encontramos ahora. ¿Puede pasar, por favor? Gobiernos burros piensan que la economía no puede parar, mas la economía es una actividad que los humanos inventaron y que depende de nosotros. Si los humanos están en riesgo, cualquier actividad humana deja de tener importancia. Decir que la economía es más importante es como decir que el barco es más importante que la tripulación, posición de quien piensa que la vida está fundamentada en la meritocracia y en la lucha por el poder. No podemos aceptar el precio que estamos pagando y seguir insistiendo en los mismos errores. Bueno, es eso. Y ahora tenemos las referencias y las noticias que utilizamos con los enlaces. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Caroline.
Excelente. Bueno, un poco demuestra también la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica y que se repite por ahí en las diferentes exposiciones que hemos tenido de varios países. Se repite esto, sobre todo el desplazamiento de las comunidades originarias. Vamos con la siguiente exposición. Sofía Gil nos trae, de la Universidad del Congreso, nos trae un trabajo sobre migraciones vulnerables, la psicología ambiental como herramienta fundamental. Bueno, voy a compartirles en esta oportunidad determinadas articulaciones que he realizado, que me han parecido indispensables al momento de hacer abordajes con migrantes vulnerables en la provincia de Mendoza, ¿sí? Actualmente formo parte de un equipo interdisciplinario y quería transmitirles algunos conceptos que vemos desde la psicología ambiental que me resultaron indispensables para este tipo de abordajes. Sofi, he cambiado de Filipina, ¿se ve? ¿Estoy en la segunda? Estás en la segunda, sí. Perfecto, bien. Vos anda guiándome. Bueno, ¿podemos pasar a la tercera? Ahí estamos. ¿Por qué pensar la migración en términos ambientales? Cada migrante llega a un nuevo paisaje, a otras calles, a otras políticas públicas, a otro clima, a otra sociedad, quizás a otro idioma, a otras comidas típicas y alimentos disponibles, a otras costumbres, a otros modos relacionales culturales, puede que a otros tipos de trabajo o a otras enfermedades, o también a otros peligros y riesgos, ¿sí? Llegar a un nuevo ambiente es considerado un evento crítico, ¿no? Disruptivo en nuestra vida, en el que es importante fortalecer factores que apunten a la resiliencia. Próxima filmina. Gracias. ¿Qué ocurre con la interacción del ambiente con el migrante? ¿Sí? Para todo migrante es fundamental poder enlazar los elementos socioculturales y ambientales, incluidos los naturales, de su ambiente de origen con los de su ambiente de destino, ¿sí? Esto amerita un rol activo de la persona que migra, y cuando hablamos de factores ambientales nos referimos a los construidos, a los socioculturales y a los naturales, ¿sí? En el lugar de destino. Muchas veces quien migra no sabe con quién se va, con qué elementos de su ambiente, del nuevo ambiente se va a encontrar, ¿sí? O puede esperarlos, pero no puede anticipar cómo va a ser su relación con ellos, ¿sí? Por eso es menester poder acompañar al migrante en el proceso de asimilación y acomodamiento constante, es decir, de adaptación, para luego poder dar lugar a un proceso de apropiación del ambiente nuevo, ¿sí? Vemos cómo hay características fundamentales que son planteadas desde la teoría de Charles Hollaham, y que tienen que ver con un rol activo, con la adaptación, ¿sí? Próxima filmina, por favor. Bueno, algunas estrategias que apuntan a la resiliencia de los migrantes puede ser, por ejemplo, poder favorecer en que conozcan la cultura local, poder encontrar maneras de conciliar esta cultura local con la propia, ¿sí? La que el migrante trae. Tener espacios de orientación y de contención emocional es fundamental. Tener determinadas herramientas para poder enlazarse al nuevo lugar, ¿sí? Crear lazos sociales, laborales, de alojamiento, etc., ¿sí? Y poder favorecer un rol activo en su proceso de migrar. En Mendoza, particularmente en la institución donde hacemos estos abordajes,
hay muchos migrantes que no han tenido por ahí la decisión de migrar, ¿sí? Han migrado por cuestiones de fuerza mayor, de exilio, ¿sí? O de cuestiones de refugiados. Próxima filmina. Entonces, bueno, retomando este concepto, es fundamental que el migrante, si no ha tenido un rol activo en su decisión de migrar, por lo menos pueda tener un rol activo en la interacción con su nuevo ambiente. Una de las propuestas realizadas fue el programa Migrantes en Acción, ¿sí? Los objetivos, próxima filmina por favor, fueron fundamentalmente acompañar los procesos psicológicos que median entre el nuevo ambiente, estamos hablando de natural construido, y la conducta de los migrantes. Acompañar momentos de crisis e incertidumbre, realizar abordajes interdisciplinarios, por supuesto, no se puede abordar la migración si no es desde un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Estamos hablando de trabajadores sociales, de una abogada, de determinados médicos, ¿sí? Facilitar procesos adaptativos posibilitantes desde una emocionalidad positiva, ¿sí? Y facilitar un proyecto de vida sirviéndose de elementos del nuevo ambiente natural y construido. Pasamos a la próxima filmina. Uno de los ejes fundamentales de este programa que tuve en cuenta fue generar enlaces posibles de sus ambientes, ¿sí? Del ambiente de origen con el nuevo ambiente, ¿sí? Para esto fue fundamental en estos generar talleres donde los migrantes tengan un espacio de expresión sobre aquellos elementos que formaban parte de su ambiente de origen que hasta resultaban identitarios, ¿sí? Cuestiones geográficas, cuestiones de alimentos disponibles, de comidas típicas, cuestiones culturales, ¿sí? Cuestiones climáticas, ¿sí? Por ejemplo, ha habido un caso de los que abordé, una persona de Haití, que un día estábamos más o menos en otoño, y al llegar al lugar lo veo abrigado con 3 camperas de abrigo, ¿sí? Estaba en cuestiones generales, las personas estaban más o menos vistiendo algún saco o algún buzo, ¿sí? Pero no ropa de abrigo extrema. Entonces, hablando con esta persona, le pregunté cuántas veces si había sentido el frío en realidad en algún momento de su vida, porque él era de Haití, y me comentó que era la segunda vez que había sentido frío, que él nunca había tenido ropa de abrigo, y que bueno, que era una sensación bastante nueva en su vida. Entonces, estas cuestiones, poder tener en cuenta estas cuestiones, posibilitan el lazo entre el proceso migratorio, ¿sí? Entre el ambiente de origen y el nuevo ambiente. Pasamos a la próxima filmina. Bueno, Seig dice que se debe establecer el contacto con el paciente en su propio terreno, ¿sí? Es decir, entender su mundo para entrar en él, ¿sí? Entender su esquema de valores, la imagen que tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea, sus miedos y cómo enfrenta los conflictos, entendiendo lo que dice y también lo que quiere decir. Pasamos a la próxima filmina. Bueno, otro de los ejes fundamentales de estos encuentros fue poder generar enlaces posibles con el nuevo ambiente, ¿sí? Esto tiene que ver con poder favorecer la adaptación del migrante y la apropiación también de los nuevos espacios. En primera instancia, algo fundamental para un migrante, sobre todo en este caso que estamos hablando de migraciones extremas, ¿no?
personas que han sido por ahí engañadas a la hora de quizás migrar para un país con promesas de trabajo, o incluso judicializadas, ¿sí? Que han venido a Argentina y por ahí han cometido algún delito y han quedado privadas de la libertad, ¿sí? Muchas de estas personas no tenían pensado venir a Mendoza y quedarse acá en Mendoza, entonces fue fundamental facilitar un plano de la ciudad, ¿sí? Que haya un conocimiento del espacio construido, de los medios de transporte, de cómo tomar un colectivo, ¿sí? De poder facilitar, por ejemplo, la instrucción para, nosotros acá en Argentina nos manejamos en muchos lugares con la tarjeta SUBE, ¿sí? Que es una tarjeta para hacer los viajes en los medios de transporte público. Por otro lado, fue menester indicar la ubicación de los puntos claves, por ejemplo, del Hospital Central, ¿sí? Del consulado de los países. Acá en Mendoza no tenemos embajadas, ¿sí? Tenemos consulados y de algunos países. Entonces, fue fundamental orientar a los migrantes en qué o sea, si tenían consulado en su país, dónde estaban ubicados y qué trámites podían hacer en cada uno, ¿sí? La Dirección Nacional de Migraciones también, y qué trámites podían hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de residencias hay en Mendoza? ¿Sí? Eso depende de cada país, si hay visas, si hay residencias, qué tipos hay, ¿sí? Indicar espacios turísticos, históricos, esto ayuda a enlazarse también con la parte cultural y espacial de este nuevo lugar para ellos, ¿sí? Indicar zonas de alquileres y alojamiento accesibles, esto pasa mucho por ahí. En Mendoza, particularmente, para alquilar un departamento hay que tener garantes que sean de Mendoza o que tengan alguna actividad o propiedad aquí en Mendoza. Entonces, más allá de cuestiones económicas a las que por ahí los migrantes con los que trabajamos no pueden acceder, es menester orientarlos en dónde pueden alquilar quizás un cuarto o compartir algún departamento, ¿sí? Indicar la ubicación de las bolsas de trabajo aquí en Mendoza, y de cómo armar un currículum que sea preventivo para no ser presa de las redes de trata de personas, ¿sí? Redes laborales, etc. Que, bueno, hemos trabajado con casos de personas que han estado inmersas en estas situaciones. Y facilitar lugares donde puedan hacer algún tipo de formación o de adquirir herramientas para laboralmente, para trabajar, o también cursos de idiomas, ¿sí? Accesibles. Próxima filmina. Acá hice un recorte como para poder mostrarles una situación muy importante, ¿sí? En la que fue muy importante también tener en cuenta la psicología ambiental para este abordaje. El caso de la señora G, ella, bueno, vino a Argentina, cometió un acto ilícito, ¿sí? Quedó privada de la libertad. Como estaba embarazada, le han otorgado la prisión domiciliaria en esta institución, y fue menester trabajar con algunas cuestiones propias del ambiente en situación de encierro, ¿sí? Que un poco las hablábamos ayer, cómo podemos favorecer una instancia posible, digamos, lo más saludable posible en situaciones de encierro, ¿sí? Y después había algunos factores geográficos que tenían que ver con cómo se mantenía la dinámica familiar y su jerarquía dentro de su sistema familiar, con respecto a algunos de sus hijos que habían quedado en su país de origen. Entonces fue todo un desafío poder trabajar sistémicamente, pese a la distancia que había, ¿sí? Y por ahí hoy
después de esta pandemia nos suena un poco familiar trabajar a distancia o por videoconferencias, videollamadas o teléfono, pero en el caso de esta intervención, que fue hace bastante, fue toda una cuestión que tuvimos que considerar. Próxima filmina. Bueno, este caso ya lo conté. ¿Puede ser la próxima filmina entonces, Juan? El caso del señor A, bueno, él había sufrido una ACV y además, más allá de tener secuelas físicas muy importantes, ¿sí? Con movilidad muy reducida, además tenía cuestiones emocionales, un cuadro en torno con muchos elementos de episodio depresivo mayor. Fue menester poder propiciarle un espacio primero para, digamos, empezar a entablar una intervención con él, más en contacto, ¿sí? Con la naturaleza, ¿sí? En un espacio abierto, con mucho verde, con muchas plantas, árboles, ¿sí? Con luz solar. Y también servirme de algunos elementos de la naturaleza para poder hacer una evaluación muy somera, ¿sí? No profunda, pero muy somera sobre cuáles fueron sus funciones cognitivas implicadas, ¿sí? Como secuelas por el ACV. Esto fue, por ejemplo, trabajar la atención, la memoria, así con algunas plantas. Él sabía mucho de plantas, había trabajado, por ejemplo, de árboles frutales sabía muchísimo, y había trabajado vendiendo frutas, entonces poder hablar en torno a eso, a qué recordaba, si podía indicar los nombres de los árboles, ¿sí? Trabajar por ahí la coordinación visomotriz, ¿sí? Acercándose un diente de león, no sé si conocen la flor del diente de león, y pudiéndola soplar, ¿sí? Entonces por ahí algunas cuestiones se pudieron hacer, en vez de encerrarlo en un consultorio para hacer un mini mental, por ejemplo, me pude servir de algunas cuestiones básicas para yo tener un relevamiento básico de algunas funciones cognitivas. Bueno, próxima filmina. Como reflexión final, apuntó a que resulta un gran desafío para los abordajes en contexto migratorio poder tener en cuenta una visión holística de los elementos que conforman los ambientes, ¿sí? Del migrante. Los que están, son parte de su pasado y están latentes porque son, como todos ambientes, pasan a ser identitarios para la persona, ¿sí? Y el presente, el nuevo ambiente, ¿sí? Esto les brindará un escenario propicio para adoptar un rol activo y adaptativo en sus formas de migrar, es decir, que el proceso sea posibilitado y posibilitante también, ¿sí? Más allá de los factores protectores con los que cuenta cada persona, favorecerá el hecho de poder servirse de una red de primera respuesta adecuada, ¿sí? Que apunte a favorecer la resiliencia después de una situación migratoria que pueda ser muy desestabilizante para la persona, ¿sí? Próxima filmina. Bueno, muchas gracias. Y estaban las referencias por lo último. Bueno, muchas gracias, Sofi, por esta presentación. Creo que no es al azar que luego de trabajar este tema de la política en contraposición a las necesidades de las personas, esta cuestión que vimos ayer también, ¿no? De que ponemos en foco la salud, la cultura, la diversidad cultural o los intereses económicos, como en diferentes países esos intereses económicos gubernamentales van en contraposición de culturas milenarias también en nuestra región, que
que terminan siendo desplazadas justamente por estos proyectos, ya sea que tienen que ver con la deforestación, que tienen que ver con proyectos mineros aquí en Chile, en Mendoza, en Argentina. Justamente no es al azar que después Sofi nos traiga este tema de los migrantes y el trabajo con ellos en un nuevo ambiente, que muchas veces trae otros problemas aparejados, estos problemas que tienen que ver con adaptarse a un nuevo ambiente, que tienen que ver con incluso la trata de personas, en donde muchas veces caen en estas redes, sobre todo en las provincias de Mendoza, del país en general. Los migrantes viven en situaciones muy precarias a nivel laboral, historias muy fuertes por ahí se escuchan de diferentes lugares, y tienen que ver con esto, ¿no? De cómo hay un sistema que, como decíamos ayer, ya se demuestra insuficiente, se demuestra que deja un montón de personas fuera de ese sistema, colgados de ese sistema, y terminan siendo, bueno, justamente los que reciben todos estos problemas de los que hablaba Sofi, de los que pudimos hablar con Carol y Jorge en Brasil, la adaptación al sonda también, ¿no? Adaptarse a esa cuestión, y el trabajo con la naturaleza como parte también de estos procesos de restauración asociados a la felicidad, al bienestar, que nos traían los compañeros de Chile. Vamos viendo algunas cuestiones que están en el chat, algunas preguntas. Algunos, bueno, excelente, decían por ahí, el trabajo de Brasil, de Chile, Mendoza. Ahí Ana agregaba desde Brasil que el gobierno está destruyendo nuestro país. Creo que esa palabra desgobierno, ¿para quién gobierna? ¿No? Está muy bien puesta en ese título. Excelentes las presentaciones. Bueno, y algunos saluditos, excelentes temáticas, una realidad, decía Santiago, y es algo muy actual. Felicidades a todos los expositores. Perfecto. Bien, no sé, Yelika, si tenías alguna pregunta, algún comentario, o los demás. No, por ahí algunos comentarios para hacer, me parecieron súper interesantes todas las exposiciones. Todas ellas ponen a la naturaleza en primer lugar, claramente se refieren al ambiente natural y por supuesto su interacción con la persona humana o con las sociedades humanas, en sus distintos aspectos y complejidad. En relación al contacto de las personas con la naturaleza, también en algún momento, o de los beneficios como trajo el Grupo de Chile, estuve haciendo alguna revisión bibliográfica en relación a los beneficios que tiene para los niños aprender en contacto con la naturaleza, y muchas experiencias, escuelas que llaman escuelas del bosque, o bueno, distintos tipos de escuelas, sobre todo en Europa, que permiten el despliegue de la exploración, de la creatividad, que no lo permiten las aulas construidas, que no tienen ese componente de desafío para que el chico explore y vea un mundo dinámico en cambio, en permanente cambio, quiero decir, que además le permite comprender, bueno, el vínculo con el orden natural. Es muy interesante. Y cuando Sofía hablaba del tema de la luz, bueno, me acordé, ayer estuvo Graciela Tonelo con nosotros, que no habló del tema de su doctorado, pero ella en realidad hizo su doctorado en Estocolmo, donde tienen muchos meses de oscuridad al año, y para ellos es un tema complejo, por los efectos que tiene bueno, en todo el sistema hormonal, pero en el sistema anímico también, el tema de la luz. Y bueno, y cómo también todo eso se ha utilizado desde lo terapéutico, ¿no? El tema de la naturaleza en general, como en muchos países ya se cuida el tema de la iluminación en los hospitales, e incluso el poner elementos naturales en lugares donde se recuperan pacientes, porque se ha visto que esta inclusión es muy
acelera la recuperación, ¿no? El tener vista a un espacio natural desde una habitación, eso también me parece sumamente interesante. Bueno, ni que hablar que las migraciones en relación a lo que anticipa el cambio climático van a ser un fenómeno cada vez más importante en cuanto al número, a la cantidad de personas que se van a tener que mover por cuestiones climáticas y ambientales, y bueno, eso anticipa que va a ser un campo que muy... en desarrollo, en crecimiento para la psicología y para la psicología ambiental para poderlo abordar. Y bueno, del viento sonda, decir que me ha tocado experimentarlo personalmente cuando estuve viajando por San Juan y Mendoza, y debo decir que para quien no conoce el viento sonda, que te tome sorpresa el viento sonda en una ruta, puede ser algo muy estresante y muy atemorizante, porque se ve venir, así como mostraron en la figura, una tormenta de arena y de tierra y un calor insoportable, y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué intensidad va a tener esto? ¿Nos va a llevar volando con auto y todo, cerrando todos los orificios que permiten el ingreso de aire al auto? Porque, bueno, también, ¿no? Como que se empieza a enrarecer el aire, puede ser algo, cuando estás en medio de la nada y te agarra el viento sonda, decir, bueno, ¿esto cuánto puede llegar a durar? Es una sensación. Habría que explorarlo en turistas también, que reciben ese impacto por primera vez, que no están acostumbrados a vivenciarlo, bueno, la sensación. Y bueno, respecto al trabajo de las quemas en Amazonia, pero bueno, es un fenómeno también que vivimos en distintos lugares, donde se intenta ganar lo que se llama suelo para otros usos de suelo, digamos, ¿no? Aquí en Argentina lo vivimos mucho, sobre todo en las provincias del norte. Los desmontes y las quemas son mucho más frecuentes, pero bueno, también hemos tenido una situación muy difícil hace algunos meses en el delta del Paraná, y aquí lo que ha ocurrido es la propuesta de una ley o de modificación a una ley de incendios que ya existía, que estaba proponiendo que cuando hay un incendio intencional, que es decir, un incendio para desmontar, o una quema intencional, estamos diciendo, ¿no? Para después darle a ese suelo un destino de agricultura y en menor medida de ganar suelo urbano, no se pueda cambiar el uso del suelo por 60 años. Es decir, que no se pueda cumplir el objetivo de quemar para luego cambiar el uso del suelo, apelando a que se quemó ese espacio. Bueno, una modificación que trajo un debate muy importante realmente, y que, bueno, falta todavía que se apruebe en senadores, pero bueno, ahí estamos también con la misma lucha, y digamos, y en búsqueda de distintas opciones de políticas públicas que permitan regular la situación. Digamos, bueno, esta es una, tal vez, no sé, en Brasil se han propuesto otras alternativas para lograr manejar desde la política pública, bueno, o desmanejar en este caso, ¿no? Porque en este caso la legislación y las políticas públicas que se están implementando desde el Estado en este momento no tienen como objetivo regular la quema, sino todo lo contrario, con el problema o tema adicional que el Amazonas no es solo un bien natural para los brasileños, sino que es un bien natural para el planeta, porque por
porque brinda servicios esenciales para mantener el oxígeno del planeta, captar el dióxido de carbono. Entonces también la comunidad internacional siempre ha dicho, bueno, hay que preservar el Amazonas, tal vez no ha estado a la altura en cuanto a si se considera que es tan valioso el Amazonas para todos los seres vivos del planeta, cuál es el esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional, sobre todo los países que son más emisores de gases de efecto invernadero, en contribuir con Brasil para que pueda sostener este bien, que es un bien para todos los seres humanos, ¿no? Y para regular el clima. Así que bueno, todas estas reflexiones nos quedan en relación a eso. También me queda que acá tenemos la suerte de que también se está trabajando la Ley de Educación Ambiental, que planifica la incorporación de estas temáticas desde la escuela primaria, y me sonaba esto que decía Angélica sobre también el trabajo con niños, ¿no? La importancia de tener espacios verdes en la escuela, de trabajar con huertas dentro de la escuela, que tenemos algunas experiencias en convenios con el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria en Argentina. Ha generado no solamente el aprendizaje de conductas proecológicas, sino también justamente esto del contacto con áreas verdes, con naturaleza que comentaba Constanza, y ha generado resultados muy positivos también en estos niños. José Miguel Costa preguntaba en el chat respecto a lo expuesto por Constanza Hidalgo y lo comentado por Angélica, en la revisión sobre la relación de las personas con la naturaleza, ¿pueden encontrar en la bibliografía líneas de trabajo diversas o bien obedecen a una misma línea de autores? La pregunta para Constanza. Tomo el ejemplo de la temática de experiencia de naturaleza de Terry Harting, cuya línea de encuentro presenta muchos trabajos. Constanza, si en esa revisión encontraron una línea de autores específicos o temas diversos, dispersos. Buenas tardes. Formo parte del grupo de Chile para dar respuesta a la pregunta que se hizo. Bueno, a lo largo de la investigación y tanto de la revisión encontramos diversas temáticas, no solamente asociadas a lo psicológico, sino que también a la salud física, como igual se mencionaba en la presentación, a lo espiritual, a beneficios tangibles, ¿no? Pero que más bien se asocian a una instrumentalización de la naturaleza. Y particularmente con lo psicológico, la diversidad de autores es bastante. ¿Ya? Como en nuestra revisión, por ejemplo, la autora que tenía más números de publicaciones, por ejemplo, tenía 3 publicaciones alrededor de eso. Sin embargo, en cuanto ¿cómo decirlo? A cosas temáticas, ¿no? En restauración de la atención, por ejemplo, encontrábamos la predominancia de algunas teorías, como por ejemplo la teoría de la restauración de Kaplan y Kaplan, o la teoría de la reducción del estrés de Ehrlich, por ejemplo, que se daba de manera transversal y habían investigaciones que se enfocaban en esas teorías, que era su base, ¿ya? Pero en general, en cuanto a temáticas en beneficios psicológicos, por ejemplo, predominaban el reporte de beneficios asociados más que nada a lo anímico, ¿ya? Por sobre aspectos sociales, por ejemplo, ¿ya? Como esto que mencionaba, la interacción social. Entonces, si bien hay diversos temas, predominan unos por sobre otros, ¿ya? No sé si di respuesta a la pregunta. Gracias, Camila. Muchas gracias. Bueno, pasamos a una reflexión, comentarios finales de los expositores, los y las expositores. Yo puedo decir algo acerca de lo que Angélica había comentado, que es de qué está haciendo la comunidad internacional, algo así, ¿no? Estamos ahora en Brasil, no sé si ustedes también saben si eso pasa en sus periódicos, algo así, pero estamos como que casi en una guerra diplomática con muchos países y por eso de la naturaleza, bueno, Francia, Alemania y todo, pero aún no pasó nada que
Bueno, ahora con la relación con Biden, las cosas parece que tienen un nuevo rumbo que tomar porque Biden defiende la Amazonia y Brasil tiene una relación política muy, muy cercana de los Estados Unidos. Y no sabemos cómo eso va a pasar aún, porque nosotros brasileños, por supuesto, queremos mucho que Bolsonaro, que nuestro gobierno, sea quien sea, haga eso como la protección, la preservación de nuestra naturaleza, que no es solo nuestra, que es del mundo, pero es una relación muy difícil dentro del sistema que vivimos. Entonces, no sabemos muy bien, porque la transición hacia el gobierno Biden aún no pasó y Bolsonaro también no es una persona muy fácil. Con relación a otros gobiernos, esos otros, teníamos ayudas, con la palabra que había utilizado, que era como presupuesto para la naturaleza en los fondos del medio ambiente y todo, y eso se cortó, como en Alemania y Noruega creo que pararon de ayudar porque vieron que quizás no iba, la plata no iba donde ellos querían. Y eso, bueno, muy mal. Lo que pasó por último, creo que fue la reunión de BRICS, donde Bolsonaro dijo que iba a exponer a todos los países que le juzgaban por su política de medio ambiente, exponerlos diciendo que ellos compraban madera ilegal de Brasil. Lo que pasa es que ellos solo compran esa madera ilegal porque hay quien la venda. Y Bolsonaro así como dejó descubierto que de verdad en su gobierno, ese aflojamiento se quedó mucho más, el aflojamiento de la fiscalización de la deforestación ilegal en Amazonia, porque hay un cierto nivel de deforestación que está legal. Y entonces acabó que no dijo nada porque creo que su equipo dijo que las empresas que compraban no representan los países, pero sí representó a Brasil cuando ha hecho eso. Y entonces que la comunidad internacional creo que también está esperando un poco para ver cómo van a ser esas nuevas relaciones con Estados Unidos y todo. A nosotros, por supuesto, nos gustaría mucho una proximidad más grande con otros países de Latinoamérica, pero ahora estamos pasando por ese periodo que es muy de resignación al imperialismo norteamericano y entonces creo que tenemos que esperar un poco para ver qué va a pasar, porque hasta ahora las sanciones no hicieron mucho efecto acá. Una pregunta, Carol, ¿cómo es la reacción de la ciudadanía frente a estos temas del desmonte acelerado que vive el Amazonas? ¿Están movilizados? ¿Están fracturadas las protestas? ¿Están unificadas? ¿Qué grado de conciencia existe en la sociedad? Bueno, Brasil es muy grande, eso pasa más en norte. Nosotros aquí somos del extremo sur de Brasil, pero aún así está pasando que el pueblo, yo veo que está en mucho revuelo, porque el periodismo está pasando mucho ahora las cosas, como casi todos los días tenemos eso, que quemas y desastres y cosas así. Entonces creo que ese es ahora un asunto que se quedó mucho más fuerte. Y eso empezó en medio de una pandemia. Entonces que deberíamos estar todos hablando de coronavirus, pero no, empezaron los incendios y todo, y hubo mucha movilización. Pero aquí, por ejemplo, en el sur, yo no vi movilizaciones también como en la calle, cosas así, pero en el norte sé que hubo muchas ONGs también que estaban haciendo actividades y todo, y esas ONGs también, como Bolsonaro, está muy en su contra. A él no le gusta como ONGs en Amazonia principalmente porque
ven lo que pasa con las personas que tienen haciendas y latifundios y los indígenas, por ejemplo, y lo dicen, y eso queda muy mal, pero es la primera vez que yo veo que ese es un asunto que está siendo tratado más democráticamente, que todos saben lo que está pasando ahora. Y yo veo mucho más en el periodismo y cosas así, porque también estamos en la pandemia y no podemos salir. Brasil está muy mal en la pandemia, ahora tenemos una segunda onda y creo que es más así, es más una organización desde lejos que tenemos. Gracias, Carol. Jorge ponía en el chat, excelente participación de la mesa de compañeros de Chile, Mendoza. Gracias, Jérica, por la invitación. Estamos de formas diversas trabajando por una civilización humanizada. Creo que es un poco, me gusta ese cierre, ¿no? De trabajar con gobiernos que piensen no solamente en el crecimiento económico, sino también en todo lo que tiene que ver con la diversidad humana, la salud, la educación, otros factores de crecimiento que no se están teniendo en cuenta. Bueno, estamos en hora, no sé los demás expositores si querían decir una palabra final, Sofi, Priscila, antes de terminar. Por ahí de la mano, Juan, de lo que de tu reflexión, por ejemplo, en la exposición de mi trabajo me olvidé decir que somos un equipo autoconvocado y voluntario, ¿sí? No somos no formamos parte de un organismo oficial, y de alguna manera me gusta por ahí comentarlo ahora, ya que está la posibilidad, porque a veces esperamos en materia medioambiental, esperamos por ahí los grandes cambios que vengan de políticas públicas, y de un montón de cuestiones que, bueno, hay cuestiones que nos exceden, por supuesto, pero por ahí pequeñas personas haciendo pequeñas cuestiones pueden también hacer distintas las realidades o más amenas, ¿sí? Por lo menos de este grupo de minoría. Priscila. Yo quería aportar que supongo que mi investigación se relaciona indirectamente con la investigación de Constanza y con la investigación de Carol, porque al haber deforestación, el sonda se vuelve mucho peor. Entonces el sonda también provoca muy grandes y accidentes y catástrofes muy grandes acá. Y supongo que al haber más deforestación, se va a volver peor. Ahora hay 40 grados y es insoportable y nos empieza a poner mal. Me olvidé de decir que yo me había basado mucho en bibliografía europea, porque latino no había nada casi, había una sola investigación y la mayoría no eran sondas, sino que se referían a otras temáticas. Y creo que empezar a investigar es una forma de hacer algo, y que falta mucha bibliografía latinoamericana que se tenía que ver con lo que decía Constanza y Camila. Así que la verdad que no lo había pensado desde esa perspectiva y está muy bueno. Así que muchas gracias por la invitación, Juan. Bien, les agradecemos entonces a los expositores y a la asociación por haber generado este congreso. Damos cierre. Muchísimas gracias a todos y todas.